considerar las bendiciones de Dios. Gloria a Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Génesis, capítulo 11. Génesis, capítulo 11. Bendito el Señor. Y vamos a leer el verso 31 y 32. Amén. Y damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse sin dejar de alabar al Señor. Gloria a Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Bueno, hay algunos versos en la Biblia que aparentemente parece que fueran difíciles de explicar, pero sin embargo no es así. En realidad nunca ha sido así. Depende tal vez de cómo Dios nos vaya mostrando y enseñando su palabra. Pero aquí encontramos un pasaje donde se rompen algunos esquemas de lo tradicionalmente conocido, ¿no? Siempre hemos enseñado que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, y eso es verdad. Pero cuando leemos el capítulo 11 y el versículo 31, vemos al padre de Abraham, llamado Taré, que dice que él tomó, ¿no? Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, que era su otro hijo, que murió. Harán era el padre de Lot, pero murió. Entonces dice que tomó a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, o sea, su nieto, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, que también era hija de Taré. Sarai era hija de Taré, pero de otro compromiso. Por eso, tanto Sarai como Abraham eran medios hermanos, porque eran hermanos de padre. Y dice, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Se supone que de ahí Dios llamó a Abraham, pero dice que salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Noten que el versículo que estoy citando está diciendo que Taré tomó a Abraham, también tomó a Lot, tomó a Sarai, y con ellos se fue a Harán. Salió de Ur de los Caldeos. Entonces dice, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Bendito el Señor. Vamos a un poquito hacer historia para entender bien. Taré es de la descendencia de Sem, de la descendencia de Noé. Taré viene de la genealogía que
que es la línea en el cual nace el Cristo, la línea de la promesa del Salvador. Y recuerden que cuando hubo el tema de la Torre de Babel, donde se confundieron las lenguas y fueron dispersados todas las personas y cada uno tomó sus rumbos, pues hasta allí había gente que adoraba un solo Dios. Pero parece que luego esta gente que se dispersó y los mismos que estuvieron en el problema de la Torre de Babel, comenzaron a entrar en la idolatría y fueron personas que comenzaron a adorar especialmente a la luna, que era una de las dioses fuertes en aquella época, en el tiempo de Taré. Y en todos los pueblos se adoraba a la luna como se adoraba al sol, y también se adoraban otros dioses que tenían la gente pagana. Hasta ahí todos eran paganos, o sea, todos eran personas que estaban haciendo su propia vida, incluido Taré, el padre de Abraham, incluido Abraham, bendito el Señor. Ellos, según nos especifica aquí, Taré y toda su familia, que era una familia numerosa, porque Taré no solamente tuvo estos hijos, tuvo una descendencia bastante grande. Recuerden que él duró 200 y pico de años. Entonces, la Biblia no registra los nombres de todos, porque la Biblia no es la biografía de la gente, sino solamente trata los hechos relevantes para lo que Dios quiere manifestar. Entonces, vemos que ellos entran a radicar, Taré con su familia entran a radicar en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, amados hermanos, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Ellos estaban en el territorio de los caldeos, que más adelante se convirtió en Babilonia. De ahí nacen los babilonios. Entonces, en esa tierra había una ciudad muy próspera que se llamaba Ur. Era una ciudad grande, próspera, y ahí vivía Taré con Abraham, con Saraí y con todos los demás familiares que Taré tenía. Ahí estaban establecidos, ¿no? Fue ahí en Ur de los Caldeos donde Dios se le manifiesta a Abraham. Dios le habla a Abraham. Pero, sin embargo, vemos, según el capítulo 11, que Taré toma a su familia y él declara, vamos a la tierra de Canaán, dice Taré, ¿no? Como lo vemos acá en el capítulo 11, versículo 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Saraí su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Bendito el Señor. ¿No era esa la tierra que Dios le dijo a Abraham que él quería que fuera? Porque Dios llamó a Abraham y le dijo, deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y la tierra que Dios le mostró más adelante fue precisamente la tierra de Canaán, hacia donde se dirigía Taré con su familia. Solo que Taré y su familia no llegaron a la tierra prometida, no llegaron a Canaán, sino que se quedaron pasando un poco Mesopotamia, se quedaron ellos en una ciudad que también era próspera, que también era una ciudad grande, llamada Harán. Y ahí se quedaron. Ahí se quedó Taré el padre, ahí se quedó Abraham, ahí se quedó su mujer, ahí se quedó Lot, la mujer de Lot, y todos los familiares que habían salido con el patriarca de ese tiempo llamado Taré. Bendito el Señor. Pero fue en Ur de los Caldeos donde Dios le había hablado a Abraham. Quiere decir que el llamado que Abraham tuvo no fue que él salió inmediatamente. Pasaron mucho tiempo, pasaron años.
para que Abraham recién saliera, porque Dios le habla en Ur de los Caldeos y pareciera, y voy a dar aquí mi parecer, según yo considero las Escrituras, de que Abraham transmite a su familia, transmite a su padre, porque el padre era el eje de toda la comunidad, de toda la familia, y a él no se le podía ocultar nada. Además, era una experiencia nueva para Abraham que Dios le haya hablado. Y entonces, parece que Abraham le transmite a su padre acerca de que él tiene un llamado a una tierra desconocida. No le dice qué tierra porque Dios no le había dicho. Y Taré parece que preocupado de que su hijo se fuera solo, parece que él consideró mejor llevarse a Abraham a Canaán, llegar allá. Taré pensó y dijo, tal vez sea ese el camino, bendito el Señor. Y tomó a Abraham y tomó a su familia y se fueron para Canaán, rumbo a Canaán, pero no llegaron, solo se quedaron en Harán. Pero caminaron buen trecho, que duró eso meses para llegar a la tierra de Harán, desde Ur de los Caldeos. Cuando leemos el capítulo 7 del libro de los Hechos, vamos a mirarlo un momentito. En el capítulo 7 del libro de los Hechos, gloria a Dios, encontramos unos versos que nos dan luz acerca de este episodio. Es cuando Esteban habla a la gente, ¿no? Y Esteban hace un relato muy interesante. Él dice, por ejemplo, en el versículo 2, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, es decir, en Ur de los Caldeos. Dice que Dios se apareció a Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. ¿Se da cuenta? Antes de que Taré se llevara a la familia Harán, Dios se manifestó a Abraham en Ur de los Caldeos. Luego dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Miren qué interesante, hermano. Dios le habla a Abraham estando en Ur de los Caldeos. Dios le dice, deja tu tierra, deja tu parentela, porque ellos tenían tierra ahí, ellos eran propietarios de un lugar allí en Ur de los Caldeos. Abandona todo eso, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Pero como dije, Abraham no salió enseguida. Abraham todavía pasó un tiempo en que su padre parece conversando con todos, dijeron vámonos mejor a Canaán. Y salieron rumbo a Canaán y se quedaron en Harán. Ese es el relato que hace Esteban. Esteban dice que estando en Mesopotamia, Dios le habló a Abraham antes de llegar a la tierra de Harán. Y cuando estuvieron en Harán, pasaron algún tiempo más y fue ahí donde murió su padre. Al morir Taré, entonces Dios le vuelve a reafirmar, le vuelve a llamar y a decir que abandone todo, que deje todo, toda su parentela y que salga a la tierra que Dios quería. Tanto Taré como su familia, incluido Abraham, eran
idólatras, adoraban otros dioses. Eso nos lo dice el libro de Josué. Consideremos un momento Josué, bendito el nombre del Señor, sexto libro de la Biblia, capítulo 24. Allí vamos a encontrar cómo se habla acerca de la idolatría en que vivían la familia de Abraham y el mismo Abraham. Nos dice el versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres, está hablando de Abraham, está hablando de Taré, vuestros padres, bendito el Señor, porque ellos son los que establecieron la tierra. Dice, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían ¿a quién? A dioses extraños. ¿Se da cuenta? Cómo ellos estaban involucrados en la idolatría. Se había perdido la fe en el único Dios, en el verdadero Dios, y todos estaban involucrados en la idolatría. Y seguramente dentro de la familia, Taré, que era el ejemplo, que era el centro de la familia, era el que más involucrado estaba. Por eso es que toda la familia era idólatra. También lo dice en el mismo Josué y en el mismo capítulo 24, versículo 14, lo reafirma Josué y dice, ahora pues, verso 14, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron, ¿quiénes? Vuestros padres, ¿no? Taré, Abraham. Ellos sirvieron a esos dioses y ellos lo hicieron al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Verso 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, hablando de Abraham y de su familia, los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, es decir, en Ur de los Caldeos, en Harán, o a los dioses de los amorreos, que eran los dioses actuales, dice, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dice Josué, ¿no? Entonces, la Biblia nos enseña que la idolatría estaba impregnada en la familia de Abraham. Todo el mundo de ese entonces era un mundo idolátrico. Adoraban diferentes tipos de dioses, incluido Abraham y su familia. ¿Por qué Dios quiso que Abraham dejara a sus parientes? ¿Por qué Dios exigió que él dejara esa tierra, que dejara su parentela, que dejara la casa de su padre, o sea, que se desligara de ellos? ¿Por qué Dios exigió tal cosa? ¿Qué es lo que Dios quería? Dios, cuando escoge a Abraham, le da una consigna: te haré padre de muchedumbre de gente, y de ti haré una gran nación, que serán innumerables como las estrellas de los cielos y la arena del mar, y los estableceré en un determinado lugar. Dios quería formar una nación que le adorara solamente a Él, que le reconociera solamente a Él. Dios quería cambiar el sistema idolátrico del mundo. Dios quería formar una nación para que esta nación, al adorar a Dios, pudiera ser un ejemplo y una luz para esa gente pagana.
Por eso en las promesas que Dios le da a Abraham, le dice, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones, dice. Porque ese era el proyecto de Dios, siempre fue ese, bendecir al mundo entero, a la humanidad completa. Pero la humanidad estaba cegada por la idolatría, adoraban otros dioses, no reconocían al verdadero Dios. Cuando Dios se manifiesta a Abraham, Abraham con esa experiencia, él entiende quién es el verdadero Dios. Él sabe que ese Dios que se le apareció, que le habló, que se mostró a él, ese era el verdadero Dios. Así que en Abraham se desprende una fe genuina en el verdadero Dios, por la misma experiencia que ha tenido con Dios. Y esa experiencia le da tal convencimiento, tal convicción, que Abraham está seguro de querer cumplir los planes de Dios para formar esa nación. Y como testimonio de que Dios hablaba verdad, Dios le concede a Abraham un hijo que no podía tener porque su mujer era estéril. No porque Abraham no pudiera, sino porque su mujer era estéril. Porque si usted analiza, antes de que Sara fuera madre de Isaac, la misma Sara ofrece a su sirvienta para que Abraham se acostara con ella. O sea, no estamos hablando de un hombre impotente. Además, Abraham tenía más o menos una edad de 70 años cuando estaba en esa condición con Sara. Y Dios, cuando lo llama, tenía más o menos esa edad de 70 años. Él sale de Harán a la edad de 75 años. O sea, 5 años pasan, desde que Dios le habla, pasan 5 años en el cual recién Abraham sale en obediencia a Dios. Bendito el Señor. Y esto, en un hombre de esa época, tener 70 años, era un hombre joven, porque Taré murió a los 205 años. Y los hombres de ese tiempo duraban muchos años. Un hombre en estos tiempos de 70 años todavía puede fecundar. O sea, no era una cuestión de vejez en Abraham. Su mujer era la que tenía el problema de esterilidad. Dios abre la matriz de Sara y ella concibe y da a luz un hijo. Y eso fue como especie de una confirmación de lo que Dios realmente estaba pidiendo. Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes, deja la casa de tu padre. Ellos están sumergidos en la idolatría. Ellos quieren permanecer en la idolatría, no quieren abandonar ese mundo. Pero tú obedéceme, déjalos a ellos y tú ve a la tierra que yo te mostraré. Y siempre en el proceso de Dios, en el trato de Dios con el hombre, Dios siempre ha obrado de la misma forma. Dios ha separado siempre a los suyos. Los ha separado del mecanismo del mundo, del sistema del mundo, del pecado, de la idolatría, de tanto vicio, de tanta maldad. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nosotros éramos idólatras, nosotros éramos pecadores, nosotros estábamos metidos en toda práctica mundanal, adulterio, fornicaciones, vicios de todo tipo, juegos de azar. Estábamos metidos en robos, en hurtos y en mentiras, y unos más que otros tal vez, pero todos metidos en un mundo de pecado y de maldad. Cuando nosotros nos arrepentimos porque nos llegó la palabra del Evangelio y el Espíritu Santo nos convenció de que éramos pecadores y nos arrepentimos y vinimos a Cristo,
El Señor nos separó. El Señor nos separó de la misma familia en el cual estábamos ligados nosotros. Nos apartó, nos separó. Por eso es que la misma familia inconversa que viven en su mundo de pecado, la misma familia tampoco quiere tener un acercamiento con nosotros, porque nosotros no corremos la misma carrera de disolución y de pecado que ellos corren. Y Dios, a través de su palabra, a través de sus enseñanzas, ha ido forjando en nosotros una forma de vivir que nos ha separado de la familia, de los amigos que teníamos, nos ha separado incluso de las novias, de los novios que tenían los solteros, nos ha separado incluso de las amantes y de los amantes que tenían los casados, nos ha separado de las cantinas, nos ha separado del mundo, del pecado, de los vicios, nos ha separado. Es como que Dios nos dice: sal de tu tierra, de tu parentela, sal de ese mundo, sal de esa vida en que tú estás metido. Tienes que abandonar esa vida, tienes que seguirme a mí, tienes que ir donde yo te diga, tienes que obedecer mi palabra, tienes que agradarme a mí. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. Nosotros hemos tomado el camino del Señor, aún con nuestras imperfecciones, aún cuando todavía estamos en un proceso de santificación o de perfeccionamiento en la santidad. Aún así, nosotros hemos abandonado el camino que antes teníamos. Cuando Dios sacó a los hebreos de Egipto, los sacó de Egipto para no regresar más. Muchos quisieron volver cuando estaban en el desierto. Ellos querían regresar. Mucha gente querían volver otra vez a Egipto. Ellos extrañaban las costumbres, las formas. Hicieron hasta un dios, un becerro de oro para adorarle, porque así se habían adaptado, así habían vivido por años y querían retornar a esas prácticas. Ellos no soportaban. Es como hay creyentes que quieren retornar a sus prácticas anteriores, a pesar de que ya Dios los limpió, los santificó, los ha cambiado, pero ellos quieren volver a sus prácticas anteriores, porque han pasado los años, ha pasado el tiempo y ellos desean nuevamente retornar. Es como si añoraran, anhelaran la vida de la cual abandonaron. Pero Dios no quiere eso. Por eso dice la Biblia que aquel que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, dijo Cristo. Porque no hay para nosotros retroceso. No hay para nosotros nada que recoger de la vida antigua. Nosotros vamos camino hacia una nueva vida, hacia un perfeccionamiento, buscando la santidad en el temor de Dios, como dice la Escritura. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto, amado hermano, es lo que marca la diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo que no es de Dios. Ahí estaba la familia de Abraham, sucumbida en la idolatría. Dios no podía en ninguna manera crear una nación cercana a la idolatría, porque Dios, cuando quiere hacer algo, usa a alguien, y ese alguien tiene que demostrar fe y fidelidad a Dios. Ese alguien va a ser el centro de todos los acontecimientos futuros, de todo el plan de Dios. Cuando Dios lo llamó a usted y me llamó a mí para salvación, Dios no solamente pretendió salvarnos, sino convertirnos en un instrumento de Él. Y querer convertirnos en un instrumento de Él significa
que Dios tiene planes con nuestras vidas para las demás personas. Y no puede cumplir los planes si nosotros estamos adheridos a las demás personas. Tenemos que identificarnos con Dios. Tenemos que ser de Dios. Tenemos que pertenecerle a Él. Tenemos que estar claros de que el camino que estamos siguiendo es por amor al Señor. Es por reconocimiento. En esa fe servimos a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios escogió a Abraham. Pero Abraham tenía que ser purificado primero. Abraham tenía que salir de la idolatría. Abraham tenía que conocer a Dios. Abraham tenía que reconocer los propósitos de Dios. Y tenía que obedecer las directrices de Dios. Abraham no podía salir así nomás porque sí. Por eso Dios se le manifestó. Y al manifestársele, rompió en el corazón de Abraham toda ideología o toda fe a dioses falsos. Es como que Dios se aparece y aquí estoy yo soy el verdadero Dios. Se acabaron todos esos otros dioses para ti. Yo soy tu único Dios. Puede que usted en su vida pasada haya sido muy idólatra, haya adorado muchos dioses, santos, vírgenes, qué sé yo. Pero cuando Cristo se reveló a su vida, se manifestó a su vida, Cristo le demostró que ya no hay necesidad de esos dioses. Para que se cumpliera lo que Él mismo dijo cuando oró y diciendo, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa revelación de Cristo es la que nos ha sacado a nosotros de esa oscuridad idolátrica, de esa vida de brujería, de hechicería, las cuales mucha gente todavía practica. Y aún hay creyentes que todavía se dan sus escapaditas al brujo. Cuando tienen un dolor, cuando tienen algo malo, le dicen, hay un curioso por ahí, hay uno que cura con hierba. Es un brujo, hermano. Y en el corazón esos creyentes lo saben. Ellos saben. Pero como están mal, como tienen una enfermedad, una situación crítica, hacen una excepción y se van. Hay gente que todavía lee el horóscopo, se acuerda de su signo, ¿no? ¿Cuál es su signo, hermano? Cáncer, vas a morir pronto. Mi signo es Cristo. Él es nuestro signo. Él es nuestro signo del cielo. Gloria a Dios. Pues, los signos del zodiaco y esas cosas que son una obra demoníaca, una obra satánica, de ocultismo. Ahí está metido el ocultismo, la brujería, la adivinación. Hay gente que todavía se lee las cartas, se lee la mano, se dan sus escapadas, como si estuvieran jugando. A ver, léeme, a ver qué me sale. Y el brujo le lee las cartas y le dice esto y le dice verdades y le dice cosas que nadie sabe más que usted, y el brujo se las revela y hace que su confianza se deposite en el brujo o en la bruja. Bendito el nombre del Señor. Y en esa vida nosotros hemos estado. Pero cuando el Señor se manifestó, cuando Dios se reveló a nuestra vida, Dios nos mostró
que Él es el único y verdadero Dios, que no necesitamos brujos, no necesitamos hechiceros, no necesitas que nadie te pase el huevo ni te pase el cuy, no necesitas que nadie te haga un rociamiento, eso de florecimiento, un baño de florecimiento. No necesitas que nadie te lea las cartas para saber el futuro, para saber ciertas cosas. Tú tienes el Dios que te revela todo. Tienes el Dios que guía tu vida. Tienes el Dios que te guarda. Tienes el Dios que te sana. Tienes el Dios que está contigo. ¡Gloria a Dios! No hace falta ninguno de esos dioses baratos. Entonces, esa experiencia con el Señor es la que nos da a nosotros tal convicción de fe que nos separamos. Nos separamos del pecado, nos separamos del mundo, nos separamos de lo que a Dios no le agrada. Y como consecuencia, estamos aptos para cumplir los propósitos de Dios. Dios no puede cumplir sus propósitos a través de una persona que está contaminada, a través de una persona que está enlodada por el pecado. No puede. Por mucho que el Señor te ame, Él no puede obrar si tu vida está contaminada. No puede cumplir sus planes con tu vida. Para que tú puedas ser un instrumento del Señor, tienes que estar separado, apartado. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, dice la Biblia. Si no te separas de la iniquidad, es imposible que tú estés apto para que Dios use tu vida. No puede. No porque Dios no tenga poder, sino porque tú no eres el canal que Dios necesita para hacer lo que Él quiere hacer. Dios, por ejemplo, los primeros planes o el primer plan que tiene en un hijo de Dios, en una hija de Dios, es salvar su familia. Por eso la primera promesa que aparece cuando se trata de la familia es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la primera promesa que aparece a nivel familiar. Si creemos, nos apartamos y servimos a Dios, nuestra casa será salva. Y Dios lo ha demostrado. Aquellos hombres y mujeres que se convirtieron al Señor y comenzaron a orar y a servir a Dios de corazón y comenzaron a buscar el rostro de Dios, Dios comenzó a salvar a su familia. Y muchos de sus familiares hoy están a los pies de Cristo. Hoy son cristianos, hoy vienen a la iglesia. Puede que haya sido primero el hermano, o la mamá, o el esposo, o la esposa, o el hijo, o el nieto, o el sobrino, o el yerno, la nuera, alguien. Pero tu vida estaba apta para Dios usarla, para salvar a tu familia. Hay personas que se han pasado años orando por su familia, pidiendo oración por su familia, y no se salvan. Y no es porque Dios no quiera, y no es porque Dios no desea, es porque hay algo que está impidiendo. Y ese algo no está en la familia, porque ellos son pecadores. Está en ti o está en mí, que somos los hijos de Dios, que somos los instrumentos, que somos el canal para que Dios pueda obrar. Algo estamos haciendo que nos contamina y Dios no puede obrar.
Y entonces el papá se muere sin Cristo, la mamá se muere sin Cristo, el hermano fallece sin Cristo, el hijo muere sin Cristo, el hermano comienzan a fallecer sin Cristo. Pero la promesa fue dada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa fue la promesa. Y es la promesa. Sin embargo, la familia empieza a morir y a morir sin Cristo. Estando nosotros, que somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Estando nosotros, que somos los hijos de Dios, los que conocemos la verdad, los que conocemos al verdadero Dios, los que hemos experimentado al verdadero Dios, estando nosotros presentes, nuestra familia se pierde y se muere sin Cristo. ¿A quién vas a culpar? El Señor te salvó para que tu familia se salvara. Cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, Dios no estaba diciendo, bueno, no puedes caminar con ellos porque ellos adoran otros dioses, pero no los iba a dejar abandonados. Si usted lee la Biblia, Noé no se salvó solo, y él era el que caminaba con Dios, no la mujer, ni las hijas, ni los hijos, ni las nueras, ni los hijos. Él caminaba con Dios, pero por amor a él, Dios salvó a toda su familia y lo subió al arca. Igual Lot, Dios quiso salvar no solamente a las hijas, quiso salvar también a los maridos de ellas. Pero ellos no quisieron, se rebelaron, pero tuvieron la oportunidad. Y Lot salió con la familia. Pero la esposa miró hacia atrás desobedeciendo la orden de Dios. Pero el propósito de Dios fue salvar toda la familia. Y eso siempre será el propósito de Dios, siempre. Por eso que en el cristianismo hay una gran diferencia con la religión. Usted puede ser religioso y pertenecer a una iglesia, y su hermano pertenece a otra iglesia, su mujer pertenece a otra iglesia, su esposa a otra iglesia, y todo el mundo en la casa, cada uno se enrumba a su iglesia. Pero ¿quién de ellos conoce la verdad? ¿Quién de ellos ha tenido la experiencia con Dios? ¿Quién de ellos Dios le ha hablado, se ha manifestado de una manera que no hay duda de que es el verdadero Dios? Yo no tengo duda del Dios que yo sirvo, hermano. Yo estoy convencido que el Dios que dice la Biblia es mi Dios y es real, es verdadero, lo he experimentado. Conozco a mi Dios, lo conozco. Él me conoce más, pero yo lo conozco. Yo he experimentado a Dios, sé cómo es Dios, sé cuando Él me quiere hablar, sé cuando Él me dice algo, sé cuando Él me guía a algo, sé cuando Él trata conmigo, yo lo sé, lo siento, es algo que está en mí. Y lo mismo pasa con todos los creyentes. Esto no es una cuestión exclusiva del pastor, esto pasa con todos los creyentes, porque así es la forma en que Dios se manifiesta. Dios es un Dios personal. No es un Dios que, como dijo Pablo, está pues a años luz de la tierra, que no se puede alcanzar, que no se puede ver. No, Dios es un Dios que se manifiesta. Aquel que le busca, a quien Dios ha tocado, y éste responde acercándose a Dios, Dios lo bendice y comienza a bendecir a su familia. Ahora, que la familia se salva y después se pierdan, ya es responsabilidad de ellos. Pero tú fuiste la luz, tú fuiste el guía, tú fuiste la persona a quien Dios trató primero. Y Dios te bendijo salvando a los tuyos. Pero Dios no se queda ahí. Dios dice ahora, yo haré otras cosas más contigo.
tú serás un instrumento mío. En la iglesia no todos sirven para pastor, no todos sirven para diáconos, no todos sirven para diferentes responsabilidades de la iglesia, pero Dios tiene un lugar para ti. Y Dios traza ese lugar y dice, yo quiero esto contigo, yo quiero que tú hagas esto. Y Dios entonces comienza a mover las piezas, usa al pastor. Y se te invita, porque Dios no es que te agarra la fuerza, se te invita a que tú seas parte del plan de Dios en su obra, que seas parte de los propósitos. Y cuando tú lo entiendes, cuando tú sientes que es un privilegio para ti servir a Dios, aún en aquellas cosas que parecen pequeñas, no son pequeñas. Son grandes para Dios porque son piezas. Usted ve un automóvil de lujo, usted lo ve con un motor extraordinario, unos asientos preciosos, una pintura hermosa, reluciente. Pero dentro de ese automóvil hay piezas insignificantes aparentemente. Un pequeño tornillo, por ejemplo. Un pequeño tornillo está ajustando un espejo, está ajustando alguna pieza. Un pequeño perno, un pequeño cable, un pequeño fusible. Parece insignificante, pero es parte de ese gran auto. Es parte de algo genial. Y así somos nosotros. La Biblia dice que los miembros menos decorosos son vestidos más decorosamente. Se les trata con mayor decoro, porque son menos decorosos. Pero usted se preocupa por ellos. Bendito el Señor. Puede que usted tenga pie deforme, pie de atleta, un dedo torcido, un dedo abierto, un dedo más. Pero sus pies usted lo tiene bien cubierto con sus lindas medias y sus lindos zapatos. Los ha vestido con más decoro. Aquello que parece que fuera algo que avergüenza, lo vestimos y lo cubrimos muy bien. Lo cubrimos. Entonces, todos somos necesarios. Aun los que parecen que no sirven para nada. Pero en realidad ninguno de nosotros servíamos para nada. Pero Dios ha ido capacitando. Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos y llegó a Harán y después salió por mandato de Dios nuevamente, Abraham no sabía nada. ¿Qué sabía Abraham? ¿Acaso Abraham se puso a predicar? No. Lo único que tenía que hacer Abraham era llegar a la tierra. Era que ese hijo entendiera, ese hijo llamado Isaac, entendiera que esa era la tierra que Dios quería para ellos. Y la descendencia de Abraham lo entendió. Lo entendió. Por eso al final llegaron a esa tierra. Cada vez que ese pueblo se establecía y buscaba su comodidad, estableciéndose en alguna área, algún pueblo, algún territorio, Dios provocaba algo que los sacaba de ahí. Los sacaba de ahí. Bendito el Señor. Y los llevaba a donde Él quería. Cuando Jacob, con sus 12 hijos, y sus 12 nueras, y sus nietos, y sus criados, y todas las cosas que habían conseguido, se establecieron en un determinado lugar, miren lo que pasó. Sucedieron cosas que José llegó a Egipto como esclavo, llegó a ser el segundo de Faraón, y luego él trajo a toda su familia. Y estaba bien, los trajo, pero no para que se quedaran allí.
Pero a ellos les gustó Egipto y se quedaron allí. Y se establecieron. Y Dios no quería, Dios quería Canaán. Por eso es que los sacó de Egipto y se los llevó para allá. Se los llevó. Y el diablo no quería, por eso le armaba oposición. Cada vez que usted está dentro de la voluntad de Dios, cada vez que usted quiere venir al culto, el diablo se le levanta siempre con alguien. Se le cayó el hijo y se hizo un chinchón y ya no viene al culto ya. El nieto que tiene gripe, ya no ve. El nieto tiene su mamá, tiene su papá. Usted es la abuela, usted es el abuelo, pero no, ya no voy al culto. Mi nieto. Me llegó un familiar de visita, ya no puedo. Hace mucho frío, creo que ya es muy tarde, ya no voy. Salí muy tarde de mi trabajo, ya no, ya. Siempre el diablo le está impidiendo a usted llegar a la tierra prometida. Siempre lo está haciendo regresar. Siempre le está impidiendo la bendición. Usted no se da cuenta. Usted cree que está haciendo bien. Pero ¿cuántas bendiciones nos hemos perdido? La Biblia dice que en la casa de Jehová envía Dios bendición y vida eterna. Así dice la Biblia. Si a usted le dijeran que nuestro Señor Jesucristo está en la plaza de armas, ¿no se iría a verlo? ¿No dice la Biblia que donde hayan dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí presente? ¿No cree usted que el Señor está aquí esta noche? Es que no lo veo, pastor. Pero Él sí te ve. Hasta está sentado a tu lado y tú ni cuenta. Él conoce de tus problemas, de tus necesidades. Él a través de su palabra se dirige a ti directamente. Él bendice porque están sus ángeles. Y hay bendición que desciende del cielo. Es como una lluvia de oro que cae sobre nosotros. La gloria del Señor, no lo ves, pero está sobre nosotros. La gloria de Jehová está sobre nosotros, como una lluvia de oro cayendo sobre nosotros. Y eso nos genera bendición. Y hay gente que escuchando la palabra está siendo sanada de sus enfermedades. Gente que escuchando la palabra está siendo liberada de demonios. Escuchando la palabra está aumentando su fe. Escuchando la palabra, hermano, está ahora con el deseo de pedir perdón, con el deseo de consagrarse, con el deseo de hacer bien las cosas, de salir de lo malo. Lo hace reflexionar. Este es un lugar donde ocurren milagros. Es un lugar donde ocurren maravillas, donde Dios hace maravillas y no nos damos cuenta. Usted no se da cuenta, pero esa es una gran verdad. Y cuando salimos, salimos diferentes. Usted entró cojeando y usted sale normal, no se ha dado cuenta que ya no cojea. Pastor, tenía un dolor en la rodilla. Terminó el culto, se va, sube las escaleras, ni cuenta de que ya no tiene. Después se da, oye, ya no me duele la rodilla. ¿Y quién crees que estaba a tu lado cuando estabas ahí en el culto? El Señor. Su gracia, su amor. Es algo que no tiene precio. Es algo maravilloso. Abraham solo tenía que obedecer. Abraham no tenía que hacer nada extraordinario. Él no sabía hacer nada. Simplemente obedecer. Ir al lugar que Dios le mostraba. Nada más. Eso era todo.
Y se le considera el padre de la fe, solo porque obedeció. Nada más. No tuvo que enfrentarse a los enemigos, a pelear como otros, como David, que se tuvo que enfrentar a los filisteos, al mismo rey Saúl. Como Sansón, que tuvo que pelear, como Gedeón, que tuvo que agarrarse con los madianitas. O sea, Abraham solamente tenía que cruzar ese desierto montañoso para llegar a la tierra prometida. Porque Dios comenzó a guiarlo, porque miren, ese lugar de la tierra prometida, de Canaán, estaba a la orilla del mar. Él en su viaje pudo haber ido por la orilla del mar y era un lugar plano, hubiera llegado mucho antes, pero era peligroso. Habían muchos salteadores, por eso Dios lo guió por las montañas, que era más difícil por el mismo terreno accidentado. Era más difícil avanzar porque, hermanos, Abraham no salió con 3 ni con 4 personas, él salió con cientos de personas. Él tenía muchos criados, una caravana inmensa. Venían ovejas, venían asnos, venían camellos, venía de todo. Y esa caravana avanzaba, habían subidas, habían bajadas, había que empujar la carreta. O sea, no era una cosa así tan fácil, atravesar las montañas. Por eso cuando vieron el valle, y Abraham tuvo problema con su sobrino Lot, le dijo, escoge la parte plana que da al mar, el valle, los ríos o las montañas. Si tú te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Y entonces Lot dijo, pues yo me voy por el valle. Muy bien, yo me voy por las montañas. Y Abraham siguió por las montañas, porque por ahí lo guiaba Dios. Nuestra vida a veces es así, a veces montañosa. Dice, pero ¿por qué este hermano, esta hermana siempre está en lo más difícil? Porque sí, pues, las montañas. Ese creyente es de montaña, de problemas, de dificultades, pero fiel, obediente. La mayoría quiere el llano, lo planito, donde no te cansas, no tengas que subir ni bajar, donde no tengas que tener dificultades, donde tú puedas caminar suavecito, mojarte los pies en la playa. O sea, así queremos los creyentes vivir la vida cristiana. Una vida cristiana fácil, cómoda, sin problemas, sin lloro, sin amargura, sin necesidades, donde todo nos salga bien, donde Dios nos abra todas las puertas, las ventanas de los cielos, derrame bendición hasta que sobreabunde, donde te puedas conseguir uno de ojos azules para casarte, donde te puedas conseguir una Miss Mundo para casarte, pero te encuentras solamente con el mundo. Y hay dificultades. Y no nos gustan las dificultades. ¿A quién le gusta? Pero si analizamos nuestras vidas, desde el día que nos convertimos hasta el día de hoy, hemos tenido muchas batallas. Unos más que otros. Particularmente yo he tenido muchas batallas, muchos problemas. Cuando yo me convertí, el Señor me dio un salmo para mí. El Salmo 27. Dios me lo dio. Dios me lo regaló para mí. Y Dios era como el que me decía, este salmo refleja toda tu vida, todo tu futuro. Y ese salmo está lleno de problemas, de batallas, de enemigos terribles. Pero Dios me lo dio cuando yo recién empezaba. Y marcó mi camino, marcó mi vida. Y yo he tenido que caminar por la zona montañosa. Me tocó bailar con la más fea. Pero ahí estamos.
Hay gente que porque no le saludé ya no quiere venir. No, que el hermano fulano, la hermana, que esto, que me miró mal, que aquí, que ya, que no está de acuerdo con lo que yo dije, ya, mejor me voy. Se va. Por cualquier motivo baladí, se van. Se resienten, se molestan. No se les puede tocar. No se les puede hablar fuerte. Si le hablas fuerte, no te dicen nada, por respeto, pero se guardan en su corazón. Se guardan la molestia, ahí lo tienen, y luego se convierte en rencor. Y tenemos hermanos rencorosos. Gente que en la primera que tengan la oportunidad de lanzarse contra ti, lo van a hacer. En la primera. A mí me ha pasado. Gente que supuestamente me amaba mucho, en la primera nomás se me vinieron encima. Entonces, así es este camino. Uno tiene que madurar. Uno tiene que aprender mucho de las cosas de Dios y sobre todo estar muy... Aleluya. Entonces, cuando uno, amado hermano, está bien con Dios, uno entiende, uno se hace dócil, uno sabe lo que le espera. Aquí nada es fácil. Si te predicaron un evangelio fácil, te engañaron. El evangelio y el camino del Señor es camino angosto, es puerta angosta. Es un camino de valle de sombra de muerte. Hay muchas situaciones. Todo, dijo Pablo a Timoteo, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Tú quieres vivir piadosamente? Vas a ser perseguido. Te van a atacar por todas partes. Es muy difícil, pero tienes que adaptarte. Es el camino montañoso, el camino que Dios guió a Abraham. Era el más difícil, pero el más seguro. Libre de gente mala que te iba a matar. Porque si Abraham se iba por la orilla, lo mataban. Era más difícil, pero seguro. Y ahí estaba Abraham, obedeciendo. En algunos momentos se salió y se fue a Egipto porque tenía hambre, porque las cosas comenzaron a ponerse difíciles y casi se acuestan con su mujer, casi hay problemas. Tuvo que mentir, tuvo que decir una verdad a medias. Dile que eres mi hermana. No digas que eres mi esposa porque me matan a mí para quedarse contigo. Porque Sara, a pesar de tener su edad, era hermosa. Era una mujer hermosa. Dice, me matan y se acuestan contigo. Dile que eres mi hermana. Y era verdad, en parte, porque eran medios hermanos. Hermanos de padre. Pero eran esposos. Cuando uno se sale del camino, entramos al peligro, entramos a las tinieblas, entramos al momento crítico. La protección, amado hermano, que tenemos, la ponemos en peligro. Nos desviamos. Y cuando nos desviamos, Dios se desagrada. Y aparece la turbulencia, aparece el problema. Y clamamos y Dios tiene que rescatarnos. Lot escogió el valle, escogió lo mejor. Llegó hasta Sodoma y Gomorra. Y antes de que viniera la avalancha de fuego sobre Sodoma,
el castigo de Dios sobre Sodoma y Gomorra, a Lot lo secuestraron, se lo llevaron a él cautivo, a sus mujeres, a todos, sus hijos, todos los bienes, todos se lo llevaron. Abraham tuvo que bajar de las montañas y buscar a los secuestradores y atacarlos y matarlos para librar a su sobrino Lot. Y lo libró, porque Dios estaba con Abraham. Por eso, hermanos, Abraham no es un personaje que podamos decir hizo grandes hazañas. La más grande hazaña del cual refleja su fe es que obedeció. Y ojalá nosotros tuviéramos esa fe traducida en obediencia a Dios. Si nosotros traducimos nuestra fe en obediencia, la familia se va a salvar. Dios va a bendecir la obra de nuestras manos. Van a haber problemas, dificultades, traiciones, tribulaciones, pero Dios nunca nos dejará. Estará con nosotros. Tendremos grandes victorias también. Pero hay que ser fiel. Hay que obedecer. Como hizo Abraham, que salió sin saber a dónde iba. Tú no sabes qué es lo que Dios quiere contigo. Tú no sabes ni siquiera por qué estás acá. Pero Dios sí. Sé obediente y vas a ver cómo Él va a guiar tu vida. Y vas a ver cómo Dios va a honrar tu obediencia, tu fe, tu fidelidad. Y la familia será bendecida. Inclina tu rostro, cierra tus ojos ahí donde estás. Bendito el nombre del Señor. Esta noche considera, Dios te quiere separado del mundo, del pecado. Dios te quiere para Él. Te salvó para Él. No para que seas un héroe. El único héroe acá es el Señor. No para que quieras cambiar el mundo. Tú no puedes cambiar el mundo. El mundo irá de mal en peor, dice la Biblia. Lo que Dios quiere es tu obediencia. Haz lo que se te ha designado hacer. Eres un creyente sin cargos, ven a los cultos. Sirve a Dios, ama a Dios, sé generoso con Dios. Dios premia, Dios honra. Dios estará contigo y te dará experiencias maravillosas que confirmarán tu fe cada día. Dios se agradará de ti. Su presencia estará contigo siempre. Y perfeccionará tu vida, te dará madurez, te dará entendimiento, comprensión, tolerancia. Aprenderás a amar aun aquellos difíciles de soportar. Aprenderás. Porque todo eso viene de Dios. Ahora yo quiero orar por ti. Porque hay vidas que a veces se descuidan. Hay vidas que se han salido del camino. Están en un camino que no es el que Dios les trazó. Ligados con gente que no te conviene. Tienes más amigos en el mundo que en la iglesia. Eso, algo está fallando allí. Algo no está bien. Tienes un esposo inconverso, pero ese esposo inconverso es más tranquilo y más tratable que tú. Eres una mujer rencillosa y alborotadora. Difícil de entender.
O eres una buena mujer y el marido es un hombre celoso, un hombre altanero. Tu mujer inconversa es más tranquila. Ella comprende las cosas mejor que tú. Yo he conversado con parejas donde la mujer inconversa tiene más entendimiento de las cosas de Dios cuando se le explica que el creyente. Tus hijos se están descarriando y se supone que tú eres el ejemplo. Algo no está bien. Y si algo no está bien, hermano, en nuestra vida, si algo estamos haciendo mal, tenemos que corregir. Tenemos que centrarnos. Tenemos que apartarnos del pecado, de lo malo. Tenemos que apartarnos. No hay otra opción. No hay que Dios me comprende, que Dios comprende esto, que no, Dios no entiende eso. Dios establece su palabra, Dios establece su forma, y eso es lo que tenemos que hacer. Entrégale tu corazón al Señor. Si hay alguna vida que le quiere entregar su corazón, que significa estoy dispuesto a obedecerte, hacer tu voluntad, apartarme de lo que no debo. Tengo que apartarme de lo que no debo. Si hay alguien, levanta tu mano derecha y yo haré una oración por ti en esta hora. Dios te bendiga, Dios te bendiga. 2 vidas levantan sus manos. Bueno, me alegra mucho que todos sean buenos cristianos. Otra vida más, otra vida más, otra vida más, otra vida más, otra vida más. Dios te bendiga. Acá no se trata, hermano, de una competencia. Se trata de una sinceridad, de una entrega verdadera. Si tú lo haces, Dios te va a bendecir. Tú no tienes que hacerlo todas las noches de culto. Cuando uno se arrepiente ya para servir a Dios. Hay cosas que no son pecado de muerte. Cuando son pecado de muerte nos arrepentimos. Pero lo que no es pecado de muerte son imperfecciones que irán perfeccionándose en nuestra vida con la palabra de Dios. Todo el que levantó su mano, póngase de pie ahí donde está. Voy a orar por usted. Voy a pedir a Dios por usted. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, tomo la decisión de servirte, de obedecerte. No me es fácil porque estoy rodeado de muchas tentaciones. No me es fácil desligarme de alguien, no me es fácil desligarme de algo. No me es fácil abandonar el ambiente en el cual estoy. No me es fácil dejar ese círculo que yo he creado de personas que no me favorecen espiritualmente. Nada de eso me es fácil. Sin embargo, yo quiero obedecerte y quiero servirte. Yo quiero agradarte, yo no quiero ofenderte más. Yo no quiero, Señor, que tú te desagrades de mí. Quiero hacer tu voluntad. Y si tú te acercas a Él con ese corazón sincero, Él te limpia con su sangre y te promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y promete ser tu ayudador y darte de su Espíritu Santo para que tú le sirvas, para que seas fiel. Cierra tus ojos y dile al Señor: aquí estoy, Señor.
Yo quiero agradarte a ti. Yo quiero zafarme de lo malo. Ayúdame, záfame de lo malo. Quiero hacer tu voluntad. Mientras tú se lo dices, toda la iglesia se pone de pie y oramos por todas esas vidas sinceras. Señor, aquí están estas vidas. Han escuchado tu palabra, han entendido, se dan cuenta de su condición, quieren ser libres, quieren ser salvos, quieren ser perdonados, quieren salir de aquí diferentes, haciendo tu voluntad. Ya ellos se dan cuenta que sin ti ya ellos no pueden vivir. Tú eres muy importante para cada uno de ellos, como para todos los demás. Y te pido, Señor, tú que conoces los corazones, tú que oyes las oraciones sinceras, te pido que pongas tu mano sobre estas vidas. Que tú libertes estas vidas del poder del mal. Que el diablo no tenga parte ni suerte con ellos. Que se rompan las cadenas o ligaduras que ellos tienen. Que tú los salves. Que tú los santifiques con tu Espíritu Santo y con tu presencia. Que tú los levantes, Señor. Tal vez ellos han perdido costumbres valiosas como orar, ayunar, servirte. Levanta, Señor, ese espíritu caído. Levanta esa alma caída. Aún ese cuerpo deteriorado por la enfermedad o por el mal. Levántalo, Señor. Obra en sus vidas de una manera poderosa. Trae bendición a ellos donde quiera que ellos vayan. Donde quiera que ellos hablen, se muestre la bendición tuya en ellos. Tu presencia. Y que sus familiares se conviertan por la fidelidad de ellos. Que sin hablar una sola palabra, tú cumplas la promesa de que todo aquel que cree en ti y te sirve, será salvo él y su casa, ella y su casa. Si alguno está enfermo, fluya tu virtud sanadora sobre sus cuerpos enfermos y sánalos, Padre, en el nombre de Jesús. Y tú recibes la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno, Dios es nuestro Dios maravilloso. Dios te bendiga.